Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Me ha preguntado gente y yo mismo me he preguntado a mí mismo, ¿qué ha sido para mí la pandemia del COVID-19 en mi vida? Y seguramente en la vida de todas las personas que van a ver este video. Este video no lleva no más que la intención de hacer un análisis de las repercusiones para un médico como yo, que después de 45 años de ejercicio profesional, puedo decir que nunca en mi vida me había enfrentado a tales retos con esta pandemia por el COVID-19. Hoy, hoy es día 15 de febrero del año 2021 y después de haber cumplido un año de conocimiento de la pandemia del COVID-19, puedo decirles con total franqueza que ha cambiado mi vida, como seguramente ha cambiado la vida de todos ustedes. ¿Y por qué lo digo? Porque todo lo que conocía, todo lo que estudié en la universidad, todo lo que hice en mi ejercicio profesional durante 35 años en instituciones de salud y 10 años como médico jubilado del Seguro Social, todo ese conocimiento acumulado se ha puesto a prueba para saber cómo debe de ser la medicina actualmente. Y lo digo porque todo lo que conocía también, la forma de socializar, la dinámica de familia, la dinámica de amistad, incluso laboral, todo ha cambiado tan drásticamente que muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a vivir y hacer ahora tienen un sentido diferente. Y ese sentido diferente va a traer repercusiones en la vida de todos, sobre todo en los niños, que van a tener una percepción que nunca antes tuvimos ninguno de nosotros, me refiero a los adultos, y que no tenemos ni siquiera las palabras adecuadas o la experiencia para orientarlos, que casi después de un año de estar confinados en casa sin asistir a las escuelas, vemos cómo van a cambiar los estándares de salud. Y al decir salud me refiero a la salud física, a la salud emocional y a la salud social. Porque toda esta generación de niños que está viviendo en su infancia esta pandemia, no sabemos las repercusiones que van a tener. Estábamos acostumbrados a una filosofía del esfuerzo, de la superación, al menos en mi generación, una generación en la que era muy elitista estudiar una licenciatura, era muy elitista lograr entrar. Yo recuerdo en mis tiempos a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México o a la UNAM y luego estudiar medicina. Y de los que entrábamos éramos muy poquitos los que salíamos. Y después de ello, ahora que hay tantos médicos, tantas especialidades, como que se ha hecho un poco compleja la medicina, su aplicación, su interpretación. Y eso me conmueve profundamente porque con esta pandemia me he dado cuenta la gran vulnerabilidad de la medicina de primer contacto. Esto es lo que tiene que ver con toda esa medicina que se imparte en los consultorios, sin necesidad de hospitales, y que es la parte más importante de la promoción de la salud y la atención adecuada de la salud, fomentar la salud y que lo tenemos tan olvidado a nivel mundial. Las políticas en cuanto a salud, he visto pasar políticas
algunas muy exitosas, otras no tanto, pero finalmente en México somos un país que falta mucho por conocer acerca de la salud pública. Y la salud pública no es solamente la atención médica, ni siquiera solamente la medicina. La salud pública tiene que ver con la infraestructura, con la forma de pensar, con aspectos filosóficos, con las formas y las costumbres de los asentamientos y la forma de vivir en una comunidad, de tener agua potable, de tener drenaje, de lavarnos las manos, que es una de las cosas benéficas en esta pandemia, y que yo digo, bueno, ¿cómo van a ser las siguientes generaciones? Y quiero platicarles un poco cómo nació Médicos Unidos. Nunca antes, yo al menos, había estado confinado, estando sano, porque estábamos acostumbrados que los únicos que entraban a cuarentenas eran los enfermos, pero sano, nunca antes, no, ni siquiera lo hubiera pensado. Y entonces, el 21 de abril del año 2020, junto con otros amigos, decidimos estar en comunicación y decirnos lo que sentíamos y lo que pasaba y toda la información que iba surgiendo con respecto a esta pandemia y creamos Médicos Unidos. Muchos de los médicos y mis amigos son académicos, esto es, pertenecen a la Academia Mexicana de Pediatría. Y entonces empezamos una nueva forma de tener comunicación, de tener amistad, de tener lazos científicos y de información, de crítica, de análisis. Y fuimos creando poco a poco videoconferencias con la intención de tocar los puntos importantes que nos preocupaban en esta pandemia, los puntos básicos y nos permitió ver las grandes necesidades que tiene la población infantil, que es el futuro del país, el futuro de la nación, el futuro de México. Y hay mucha, pero mucha tarea por hacer. Así es de que sí, estamos enfrentando algo nuevo, es un gran reto, difícil, triste porque hemos visto morir gente cercana, familiares, amigos muy queridos, gente a la que admiramos y cada uno de los fallecidos en México es una historia familiar, es una historia laboral, es una historia de trabajo, de esfuerzo y tristemente ha sido sesgada por esta pandemia. Yo siento mucho la ausencia de queridos colegas que murieron por el COVID-19 y trato de cuidarme porque pertenezco al grupo de riesgo y sin embargo sigo con la férrea convicción desde mis inicios en mi carrera de seguir atendiendo a los pacientes que demandan mi atención, mi buena disposición, lo mejor de mí para todos aquellos que se ponen en mis manos. Y esto seguramente que cada uno de nosotros tenemos algo que podemos hacer como personas, que podemos hacer en nuestra casa, con nuestra familia, que podemos hacer con nuestros amigos, que uniéndonos podemos hacer más y mejor. Y en el caso de la medicina, darnos cuenta que no todo está escrito, que hay mucho por conocer, que hay mucho por aprender, que no podemos quedarnos con las cosas del pasado y que necesitamos obligadamente renovarnos por el bien de todos, por el bien de nosotros mismos y ojalá que en un tiempo breve, digamos, hemos superado la pandemia del COVID-19, nos ha dejado una gran enseñanza en la medicina, una gran enseñanza social, una gran enseñanza en casi todos los aspectos de la vida, pero nuestra vida, la de cada uno de nosotros, tenemos un antes y un después de la pandemia por COVID-19. Hagamos de esta pandemia nuestra catarsis. Hagamos que cada día de nuestra vida valga la pena, porque estamos aquí y ahora. Y como yo siempre digo en mi grupo, todos somos Médicos
unidos. Gracias.